La única cuenta que ustedes ven acá es, bueno, me refiero, la única cuenta que ustedes ven acá de utilidades o de ganancias dentro del capital o patrimonio es esta. Es esta que se llama utilidades retenidas, ¿verdad? Entonces, esa es la única que aparece. Y es una cantidad que nada tiene que ver con las cantidades que vimos en el estado de resultados, ¿verdad? Es por 633,750 quetzales. Si ustedes le dan un vistazo al estado de resultados, y ahorita vuelvo a la pantalla de ese estado de resultados, pues no hay ninguna cantidad así en el estado de resultados. En el estado de resultados, pues hay varias cuentas ahí de utilidades, ¿verdad? Por ejemplo, pues está la EBIT, está después la utilidad desde impuesto, después está la utilidad que se calcula ya neta después de impuesto, que se le conoce en este caso como antes de reserva legal, después están las utilidades netas después de impuesto y reserva. Estoy hablando solo de cuentas que se llamen utilidades. Y después de haber cubierto dividendos pagados a los accionistas preferentes, están las famosas utilidades disponibles para accionistas comunes. Digo famosas porque en las razones financieras fueron muy famosas en el grupo de las razones de rentabilidad, ¿verdad? Entonces uno dice, pero ¿y qué pasaría aquí? ¿Cómo cuadraron? De hecho, estamos hablando de estado de resultados del año 2025, porque dice en el título del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025, y estamos hablando de un balance general que también corresponde al 2025, ¿verdad? Está hecho al 31 de diciembre del 2025. Entonces uno dice, pues, ¿cómo se habrá procedido con las utilidades? Entonces, les voy a contar, para eso está el estado de utilidades retenidas, para sacarnos de esas inquietudes. En el estado de utilidades retenidas, que también ustedes lo tienen impreso seguramente porque también lo publiqué, arranca con el saldo de las utilidades retenidas al año 2024. Es decir, si yo tuviera a la mano o a la vista el balance general al 31 de diciembre del 2024, esta sería la cifra que me mostraría 500,000 quetzales. Me voy a ir al balance general del 2025. Entonces, en lugar, fíjense bien, por favor, mucha atención, en lugar de mostrarme 633,750, que es lo que muestra el balance general del 2025, el balance general del 2024 me mostraría 500,000 quetzales. Entonces ese viene siendo como que mi saldo inicial de ganancias acumuladas a través del tiempo. Entonces, esos 500,000 quetzales se ven aumentados, si ustedes son observadores, con las utilidades netas después de impuesto y reserva que sí aparecen en el estado de resultados de 213,750. Esta cuenta que se llama utilidades netas después de impuesto y reserva, pues son justamente las ganancias que quedan después de haber, veámoslo, o sea, a la EBIT se le dedujo intereses, después se pagaron impuestos
y después se calculó reserva. Y entonces quedan 213.750. Están aquí. 213.750. Esta es la que se toma para estado de utilidades retenidas. Pero no se va directo al balance. No se va directo al balance. Se va al estado de utilidades retenidas a sumar las ganancias acumuladas de años pasados, porque es que cuando uno piensa en colocar la utilidad del estado de resultados en el balance general para que ya esa utilidad dentro del área del patrimonio, sumada a las aportaciones de los socios o de los propietarios, pues ya haga que nos cuadre el balance. Esto tendría sentido si, por ejemplo, la empresa tal vez solo tuviera un año de estar funcionando, ¿verdad? Pero imagínense ustedes la empresa funcionando ya por varios años. Entonces ya se tienen como que varios registros de ganancias acumuladas a través del tiempo o generadas a través del tiempo. Entonces estos 213.750 se van al estado de utilidades retenidas a sumar a el saldo de utilidades retenidas al 2024 que fue de 500.000 quetzales. Lamentablemente yo no tengo aquí el balance general al año 2024 para mostrarles que tiene un saldo de 500.000 quetzales la cuenta que se llama utilidades retenidas. Pero pues yo desearía que me crean, ¿verdad? Que ese es el saldo que le corresponde a las utilidades retenidas del 2024. Entonces, más 213.750, tenemos un gran acumulado de ganancias a través del tiempo, ya incluyendo el 2025, de 213.750. Y esta cantidad uno pensaría que es la que ya pudiera uno observar en el balance general, pero todavía no porque de las ganancias generadas a través del tiempo, pues hay que pagar dividendos. Claro, dentro del estado de resultados ya aparecen dividendos pagados de acciones preferentes en el año 2025 por 10.000 quetzales. De eso pues estoy consciente y la verdad es que no importa que aquí se vuelvan a colocar. Bueno, de hecho, aquí es donde sí se tienen que colocar. Yo diría que los dividendos que podamos observar en el estado de resultados, pues viene siendo como que una información adicional, ¿no? Porque no es algo obligado que tengan que estar ahí, aunque se agradece que el estado de resultados nos muestre de una vez cuáles son las utilidades disponibles para los accionistas comunes. Que claro, se obtienen ya una vez se hayan cubierto los dividendos preferentes. Pero nos muestra también algo adicional que no está en el estado de resultados, pero que sí existió, que sí se realizó, y es el pago de los dividendos a los accionistas comunes. En el estado de resultados no se mira, pero les cuento que los accionistas comunes decidieron pagarse 70.000 quetzales. Entonces, fue un total de 80.000 quetzales lo que se pagó en dividendos, tanto preferentes como comunes, y obviamente eso se desprende de las ganancias acumuladas a través del tiempo. Entonces, si ustedes toman su calculadora y
713.750 quetzales le resta. Bueno, y recordemos que 713.750 quetzales son las ganancias acumuladas eh, o generadas hasta el año 2025. Si a eso se le restan los 80.000 quetzales de dividendos, tanto preferentes como comunes, pues llegamos a 633.750 quetzales de utilidades retenidas al año 2025. Como quien dice, ese ya es el saldo neto de las utilidades retenidas o acumuladas, ¿verdad? Y les cuento que estos 633.750 quetzales, pues es justamente lo que uno va a encontrar al balance general dentro del área de patrimonio, ¿verdad? O de capital, como utilidades acumuladas o retenidas a través del tiempo. 633.750 y entonces esto ya cuadra, ¿verdad? Cuadra, pero resumiendo, sí es como que también yo tomara ganancias o utilidades del estado de resultados y las colocara en el balance general, claro que sí, pero con algunos cálculos de por medio, porque esa ganancia del último año, que fue el 2025, pues no ha sido la única ganancia que ha generado la empresa, entonces hay que sumarla a ese gran volumen o monto de utilidades que se han venido registrando a través de los años. Y además tengo que deducir o restar los pagos de dividendos que se le han hecho a los socios. Entonces, como que la ganancia que yo ya pongo en el balance general, pues ya es una ganancia que ha pasado por todos esos cálculos, ¿verdad? Ya es una ganancia neta, ya es una ganancia que ya cubrió todos los dividendos que tenía que haber cubierto, ¿verdad? Entonces, así es como se estructura el estado de utilidades retenidas o acumuladas. No sé si hay alguna inquietud hasta el momento. Pregunto porque, bueno, esto lo van a tener que seguir analizando, eh, más por el hecho de que sí se les pide en el ejercicio número 4. Obviamente tienen todos los elementos para poder armarlo, ¿verdad? Tienen el saldo de utilidades retenidas al 2024, tienen también las utilidades después de impuesto y reserva al 2025. En el caso de las empresas que uno observa que su estado de resultados no tiene reserva, pues se estaría usando después de impuesto nada más. Utilidad después de impuestos, si no, no se ve la reserva legal. Y entonces los dividendos se tienen que ver tanto los preferentes como comunes. Los dividendos preferentes muchas veces pues uno los localiza fácilmente en el estado de resultados. Otras veces, bueno, eso sí siempre los va a localizar uno allí, en el estado de resultados. Eh, lo que uno no suele localizar en un estado de resultados son los dividendos de acciones comunes. Ese es un dato como que misterioso, diría alguien, porque ese es un dato que uno lo observa, por ejemplo, como una información adicional dentro de algún párrafo, porque simple y sencillamente no aparece como cuenta dentro del estado de resultados. Y no está mal que no aparezca, realmente en donde tiene que aparecer es aquí, en el estado de utilidades retenidas. Así que, como quien dice,
las ganancias de la empresa pasaron a ser de 500,000 en el 2024, ya ganancias absolutas, digámoslo así, ¿verdad? Utilidades acumuladas o retenidas pasaron a ser de 500,000 en el 2024 a 633,750 en el 2025. Hay quienes me preguntan, ¿qué se hace si no se hubiesen obtenido utilidades en el 2025? ¿Qué tal una pérdida? ¿Qué tal una pérdida del ejercicio en el 2025? Bueno, pues sería una cifra que se tendría que colocar aquí, no sumándola, obviamente, sino restándola de las utilidades que se traen acumuladas, ¿verdad? Y entonces, pues, en teoría, en teoría los dividendos tanto para los accionistas preferentes como para los accionistas comunes, si es que ellos decidieran pagarse dividendos, aunque la empresa haya tenido pérdidas, se estarían realizando estos pagos de dividendos, pues no con la ganancia obtenida en el último año, obviamente, porque no habría ganancia, sino que considerando las ganancias que se han generado en años anteriores, ¿verdad? Entonces, este es el famoso estado de utilidades retenidas o acumuladas. Ya que ustedes lo tienen en su poder, por favor, analícenlo bien. Eh, Léanlo, la verdad, me voy a confesar, no es un tema que esté en el libro. No está, bueno, tal vez sí está, pero es que está como que más elaborado, está un poquito más laborioso y no hacemos tanto énfasis en el tema. Entonces, por eso se los doy de una manera muy práctica, ¿verdad? No lo van a encontrar así en el libro. Eh, Se los estoy planteando de una manera muy sencilla para que también eso les ayude a comprenderlo. Y bueno, la noche de hoy estoy arrancando ya con el tema del estado de flujo de efectivo. Hay quienes comienzan con este tema. Lo digo con honestidad. Si quizás no es la primera vez que ustedes llevan el curso y con otros profesores a lo mejor han arrancado con este tema y después entran a razones financieras, pues es algo también muy válido. Yo pues siento que probablemente sea mejor así su asimilación, pero no sé. La verdad es que el orden de los factores pues no debiera de alterar el producto. Y el estado de flujos de efectivo sí está en el libro, por si ustedes quieren analizarlo, consultarlo, pero por supuesto que sí. De hecho, voy a tomar el ejemplo del libro. A partir de la página 66 a la 69. Eh, ¿Quiénes utilizan el estado de flujos de efectivo? Bueno, les cuento. El estado de flujos de efectivo yo lo catalogo como un informe que proviene más de la contabilidad administrativa que de la contabilidad financiera. Y lo que quiero decir es que es más para uso interno que para uso externo. Es más para planificar, para llevar control y todos esos verbos que utilizamos los administradores, ¿verdad? Administrar, dirigir, integrar, planificar, etcétera. Eh, no es un informe que suele ser requerido o exigido por usuarios externos.
o al menos no debiera de ser así. No tiene entonces esa exigencia como bien la puede tener el estado de resultados o el balance general ante el fisco, ¿verdad? Pero bueno, tampoco quiero cometer algún error, ¿verdad? De repente que en algún momento dado la SAT lo pida, no lo sé, pudiera ser, pero sé que es más de uso interno que de uso externo. Eh, Igual, por ejemplo, una entidad bancaria que está analizando el otorgarnos un préstamo. Pues yo no creo muy probable, no lo veo muy probable que nos pida el estado de flujos de efectivo, pero la realidad es que lo pueden hacer. Es decir, y esto se los quiero anticipar de una vez. Si contamos con el estado de resultados de la empresa, si contamos con el balance general, principalmente cuando podemos contar con información de los últimos 2 años, si yo tengo, por ejemplo, un balance general comparativo en el que veo información del 2024 y del 2025, sí voy a estar en la capacidad de hacerlo, de hacer el estado de flujos. Claro, necesito otros datos adicionales, pero es algo que sí lo podría llegar a estructurar un usuario externo consiguiendo la información necesaria, ¿verdad? Por parte nuestra. Ahora, realmente, ¿para qué puede servir? Pues sirve para tomar decisiones, para tomar decisiones. Ya les voy a mostrar más adelante algunas preguntas que puede responder. Claro que lo requiere, por ejemplo, directivos de la empresa, inversionistas de la empresa, accionistas comunes, por ejemplo. Eh, entonces, si existe la duda, ¿será que la empresa genera efectivo suficiente por sí misma para comprar los activos que requiere para su crecimiento? ¿Será que la empresa genera por sí misma ese dinero? ¿O siempre está endeudándose, siempre está solicitando préstamos para comprar activos? O sea, es para ese tipo de preguntas funciona excelente el estado de flujos de efectivo, porque el estado de flujos de efectivo nos va a decir la verdad, nos va a hablar claro. Yo siempre he dicho, cuando explico este tema, de que yo podría tener una entrevista con el gerente financiero o el director financiero de una empresa y me podría decir lo que quiera decirme, me podría hablar maravillas de la empresa, pero si yo cuento con toda la información para hacer el estado de flujos de efectivo, ese informe a mí no me va a decir mentiras. Ese informe a mí me va a hablar con la verdad. Si el directivo no me está hablando con la verdad, ese informe sí me va a hablar con la verdad. Es un libro abierto para mí, eh, en donde me dan a conocer todo. O sea, es como que sale a la superficie todo lo que la empresa a lo mejor no quiere revelar. ¿Será que la empresa genera efectivo suficiente para pagar deuda? Porque también es cierto que a veces las empresas o incluso las mismas personas individuales, no solo las jurídicas, tienden a pagar deuda con deuda, ¿verdad? Lamentablemente se adquiere esa costumbre. ¿Será que la empresa tiene lo suficiente, genera suficiente efectivo para pagar deuda?
o siempre se está endeudando para pagar deuda. Eh, ¿O será que siempre que quiere invertir en un nuevo producto se tiene que endeudar porque no genera el suficiente efectivo? ¿Será que la empresa necesita recurrir a deuda para solventar sus pagos a los proveedores? Eh, Hay empresas que siempre necesitan deuda y principalmente de tipo financiero para pagar su deuda comercial. Y pagar deuda con deuda, pues eso implica bastante riesgo. Entonces, el estado de flujos de efectivo a mí me va a decir, así en resumen, si la empresa por sí misma genera suficiente dinero o no. Así de claro. Y si genera suficiente dinero, también me va a decir en qué lo usa, en qué está usando el dinero que genera. Entonces, yo necesito que le tomen una captura de pantalla a esta imagen, a esta diapositiva. Eh, Aunque yo tengo pensado pues publicarles después la presentación, pero por si ustedes ya quieren contar con este, esta herramienta, porque es una herramienta, la verdad. Eh, de hecho, les voy a contar algo. En los años anteriores, en la época de la presencialidad, lo que el estudiante procura es aprenderse esto, ¿verdad? Y no solo esto, eh, lo que viene a continuación. Este creo que es el cuadro más importante que los estudiantes procuraban y procuran todavía aprenderse. Bueno, pero regresando a esto. eh, sí, y digo en la presencialidad porque en la presencialidad recordemos que muchas veces, por ejemplo, en los exámenes, pues no se nos permite utilizar cierto material, ¿verdad? Entonces, eh, lo común es que se recurra a la memorización, eh, pero yo siempre he dicho que no es cuestión de memorizar por memorizar. Esto hay que entenderlo, hay que saber entender por qué sucede para que no se nos olvide, porque es que cuando uno memoriza algo, eh, fácilmente se le puede olvidar a uno. Pero si uno entiende el porqué de las cosas, pues ahí sí ya no es fácil que a uno se le olvide. Bueno, para empezar, eh, quiero decirles que en la empresa van a suceder dos situaciones con el dinero en efectivo. O entra o sale. Entonces, cuando el dinero entra a la empresa, bueno, suceden varias cosas que provocan que el dinero entre a la empresa. Porque pues no va a entrar por arte de magia, ¿verdad? Tienen que suceder algunas situaciones para que ese dinero ingrese. Cuando ese dinero entra a la empresa, se le puede decir entrada de fondos, origen de fondos, fuente de fondos, suministro de fondos, provisión de fondos o fondos provistos. O sea, todas estas palabras que están en esta primera viñeta roja son sinónimos. Lo estoy diciendo porque a veces me dicen, es que no decía entrada, decía suministro, entonces ya no entendí qué significaba. Bueno, pues todo esto significa entrada de dinero o entrada de efectivo.
En cuanto a la salida de dinero de la empresa, le podemos decir salida de fondos, aplicación de fondos, utilización de fondos, uso de fondos o bien fondos aplicados. Cualquiera de estas palabras es válida para referirnos a el desembolso de dinero, a la salida de dinero, cuando se utiliza dinero para alguna situación. Entonces, todo eso significa salida de efectivo. Este cuadro que ustedes miran en pantalla es, pero vital, fundamental. La teoría nos dice que cuando aumenta, fíjense cómo voy a leer esto, lo voy a leer como si fuese una matriz, digámoslo así. Voy a relacionar la palabra que está aquí a la izquierda, que dice aumento, con la columna que dice activo, es decir, inversiones. Entonces, cuando un activo aumenta, cuando un activo aumenta, eso significa salida o aplicación de dinero. Salida o uso o utilización o aplicación de fondos. O también se puede decir, bueno, fondos aplicados, fondos utilizados. Eh, Esto lo dice la teoría y la verdad es que está muy bien fundamentado. A mí me gusta muchísimo, por si ustedes tienen oportunidad de leer a Lawrence Gitman, específicamente lo que es el estado de flujos efectivo, es un lenguaje muy, muy sencillo de comprender. Cuando, perdón, cuando aumenta un pasivo o cuando aumenta una cuenta de capital, eso se le llama entrada, fuente u origen de fondos. O sea, eso provoca una entrada, un origen de fondos, un ingreso de fondos. Ahora, voy a relacionar la palabra disminución con el activo. Cuando un activo disminuye, esa es una entrada de dinero o fuente de dinero u origen de dinero. Y cuando hay una disminución de un pasivo, de una cuenta de pasivo, o cuando hay una disminución de una cuenta de capital, entonces eso es una salida o aplicación de fondos o fondos utilizados o uso de fondos o fondos aplicados, ¿verdad? Esta matriz, si lo quieren ver así, esta tabla, pues muchos se la memorizan. Yo a veces la he observado escrita en los escritorios, en las paletas de los escritorios o incluso en paredes, pero la situación es que uno tendría que comprender muy bien la tabla y si uno la comprende bien, pues no hay necesidad de estarla tratando de memorizar. Entonces, por ejemplo, imagínense por favor en este momento eh, un balance general comparativo. Cuando digo un balance general comparativo, imagínense el balance general del año 2024 en comparación al balance general del año 2025 de una misma empresa. Entonces, imaginémonos que aumentó un activo. Bueno, les voy a poner el ejemplo de los inventarios. Digamos que en el 2024 la cuenta inventarios tenía 1.000.000 de quetzales y para el año 2025 observamos 5.000.000 de quetzales. Entonces, la cuenta inventarios aumentó.
de un año con respecto al otro. Eso a nosotros nos hace pensar que la empresa utilizó o aplicó fondos para adquirir más inventario. O por ejemplo, en el año 2024, la cuenta vehículos tenía 500,000 quetzales, pero ya para el año 2025, la cuenta vehículos tiene 2 millones de quetzales. Entonces uno dice, definitivamente adquirieron más vehículos. Si adquirieron más vehículos, que es un activo fijo, obviamente tuvo que haber existido salida o aplicación o utilización de dinero. Aunque me digan, pero mire, se compraron al crédito, se están pagando poco a poco, pues como sea, implica más, quiero decir, implica salida de dinero, implica salida de dinero. Ahora, si por ejemplo, me voy a ubicar en esta columna de la tercera columna, si por ejemplo, lo que aumentara fuera un pasivo, bueno, yo tengo una cuenta en el año 2024 que se llama documentos por pagar por 100,000 quetzales, pero ya para el año 2025 los documentos por pagar son de 800,000 quetzales. Entonces aumentó 700,000 quetzales. Eso significa que yo me financié más, o sea, me entró más dinero, qué bien, entró más dinero a la empresa, pero por deuda. Pero me financié, que era lo que yo necesitaba. Bueno, entonces eso es una entrada o una fuente o un origen de fondos. Igual se aumenta el capital. Vamos a suponer que aumenta la cuenta que se llama acciones comunes. Las acciones comunes tenían en el 2024 100,000 quetzales, pero ya para finales del 2025 son 500,000 quetzales. Entonces, la empresa tuvo que haber hecho una nueva emisión de títulos de participación llamados acciones comunes y por lo tanto los puso a la venta, se los compraron, tiene más accionistas, tiene nuevos accionistas, o aunque hayan sido los mismos accionistas quienes hayan adquirido las nuevas acciones. Bueno, se financió, aumentó su capital y cuando aumenta el capital es una entrada o fuente o también llamado origen de fondos. Ahora, veamos la situación al contrario. Veamos la situación al contrario. Disminución del activo. Ahorita se me viene a la mente las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar es un activo. Entonces las cuentas por cobrar disminuyeron. Digamos que en el 2024 las cuentas por cobrar era 1,000,000 de quetzales. Pero para diciembre de 2025 las cuentas por cobrar ya solo representaban 100,000 quetzales. Vamos a decir que disminuyeron 900,000 quetzales en un año. Bueno, una excelente gestión de cobro, ¿verdad? Algunas herramientas funcionaron muy bien. Bueno, el asunto es que se recuperó cartera, entró dinero, ¿verdad? O, por ejemplo, en cuanto al activo, vamos a pensar lo siguiente. Yo tengo una cuenta en el activo que se llama inversiones a corto plazo, ¿verdad? Inversiones en títulos valor a corto plazo. Entonces, me disminuyeron. Yo tenía en el 2024 100,000 quetzales de inversiones a corto plazo, que ya les he dicho que es una cuenta muy líquida porque fácilmente la puedo convertir a efectivo. Entonces, precisamente yo necesitaba dinero en efectivo. Entonces, vendí mis títulos que yo poseía
que eran inversiones a corto plazo, y entonces al venderlas, obviamente disminuyó la cuenta, digamos que las vendí por completo, me quedé a cero con esa cuenta que se llama inversiones a corto plazo, pero me entró dinero. O sea, yo obtuve fondos gracias a eso, gracias a que negocié esas inversiones a corto plazo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, ya ubicándome en esta última columna? ¿Qué pasa, por ejemplo, si a mí me da por ser muy responsable, pues muy preocupada de bajar mis niveles de deuda? Y vamos a pensar que yo tenía una hipoteca, en el 2024 tenía una hipoteca, un préstamo hipotecario, y yo decidí en el 2025, con los fondos que tenía la empresa, pues yo como dueña de la empresa decidí pagar esa hipoteca totalmente. Entonces yo disminuí un pasivo, disminuí la cuenta que se llama hipotecas. Al disminuirla, eso no me generó ingreso de dinero, al contrario, eso me generó salida, aplicación o uso de fondos. Entonces, este cuadro, pues hay que aprenderlo así, comprendiéndolo, ¿verdad? No solo memorizándolo, ¿verdad? Hay muchas personas que yo he visto que se lo saben de memoria, pero puede uno cometer el error de que se olvide algo, algún elemento del cuadro, entonces uno ya no se acuerda bien cómo era y bueno, la realidad es que no se había comprendido bien. Entonces, ¿cómo identificamos los tipos de fondos? Por ejemplo, cuando decimos fondos provistos, que es todo lo que está al lado izquierdo de la pantalla, nos estamos refiriendo a entradas de dinero, fuentes de dinero, suministros de dinero, que ingresa dinero. Entonces, qué provoca que ingrese dinero? ¿Qué provoca que ingrese dinero? Cuando disminuye el activo, cuando aumenta el pasivo, cuando aumenta el capital o el patrimonio. Las depreciaciones en sí, las depreciaciones y amortizaciones se consideran entradas de dinero simple y sencillamente por el hecho de que solo representan el desgaste físico, en el caso de las depreciaciones, solo representan el desgaste físico de los activos, entonces no es una salida. Y están dentro de los gastos, están contempladas dentro de los costos y gastos como que sí fueran salida, pero realmente no lo son. Entonces, por el hecho de que están contempladas dentro de los costos y gastos, las depreciaciones, pero no son salidas de dinero, pues se consideran entradas, ¿verdad? Eh, de hecho, nosotros acostumbramos restarlas como si fueran costos o gastos, dependiendo de la situación. Y realmente nunca son salidas de dinero. Y las utilidades netas después de impuesto, claro que son fondos provistos, claro que son fuente de fondos. Ahora, ¿qué situaciones implican utilización de dinero o uso de dinero? ¿Qué situaciones son las que se asocian con fondos aplicados? Cuando aumenta un activo, es uso de dinero. Cuando disminuye un pasivo, es uso de dinero. Cuando disminuye un capital, es uso de dinero. Cuando disminuye capital o patrimonio. La distribución o pago de dividendos siempre van a ser salidas de dinero. Estoy hablando de los dividendos que se les pagan a los accionistas, ya sean preferentes o comunes. Son pagos, son desembolsos, son fondos aplicados. Las pérdidas, claro,
Si en lugar de ganancias la empresa obtuvo pérdidas, pues claro que se considera una salida o una utilización de fondos. Entonces, insisto, todo esto pues tienden a memorizarlo, pero lo ideal es comprenderlo. Y fíjense que por esa misma situación, eh, vamos a ver, voy en las 6. Por esa misma situación yo les coloqué aquí, si ya tienen el libro, sea digital o en físico, la lectura, jóvenes, de la 66 a la 69 es fundamental para poder entender este tema, para ya dominar bastante qué son fondos provistos, qué son fondos aplicados. Bueno, pero no solo eso, porque les quiero contar que en un estado de flujos de efectivo, para poder armarlo, porque es un estado financiero que se tiene que estructurar, para poder armarlo no es suficiente con dominar qué situaciones provocan ingreso de dinero y qué situaciones provocan salida de dinero. No es suficiente. Además de eso, tenemos que aprender muy bien que en la empresa generalmente pues vemos tres tipos de actividades y tenemos que entender que el efectivo fluye, fluye en la empresa mediante tres tipos de actividades. Entonces, eso me gusta mucho también de que a partir de la página 66 está la explicación de estos tres tipos de actividades. De hecho, si no les es suficiente el libro de finanzas corporativas, porque a mí me ha pasado que lo que me plantea un libro no es suficiente. Consulten otros de administración financiera del tema del estado de flujos de efectivo para poder comprender bien esta situación. Son tres tipos de actividades por las cuales fluye dinero. Aquí estaría muy bien que tomaran nota de lo que voy a decir, aunque lo mejor de todo sería pues complementar con la lectura, complementar con la lectura, o sea, que no se queden solo con lo que yo digo, que complementen con la lectura. Entonces, las actividades de operación, ¿cuáles son esas? Bueno, son las actividades del diario vivir de la empresa, actividades que se relacionan con el giro normal del negocio, con el objetivo por el cual fue creada la empresa y se relacionan con lo que sucede a diario. Por ejemplo, a diario compramos materias primas a nuestros proveedores, bueno, quizás no a diario, pero cada cierto tiempo, o compramos mercaderías a nuestros proveedores. Entonces, esas cuentas del corto plazo, por ejemplo, ahorita estoy diciendo proveedores, esas cuentas del circulante son de actividades de operación. Por ejemplo, yo le otorgo crédito a mis clientes, ¿verdad? No solamente a mí me venden al crédito mis proveedores, sino que yo también le otorgo crédito a mis clientes con el fin de que se incrementen mis ventas, pues está bien, les voy a vender al crédito. Entonces, el tener cuentas por cobrar, que es una cuenta del activo circulante, ¿verdad? Así como proveedores es del pasivo circulante. Pues resulta que las cuentas del circulante son cuentas que se relacionan con actividades de operación. Y yo les hablaba de mercaderías, les hablaba de materias primas. Entonces, el poseer inventarios
y que los inventarios pues se estén moviendo constantemente porque los inventarios se tienen que convertir en ventas, tienen que rotar, ¿verdad? Y mientras más rápido roten o se renueven, pues eso implica que hay más rápidamente dinero para la empresa, ¿verdad? Ingreso de dinero. Entonces esos inventarios también son del activo circulante, son de actividades de operación y pues son las actividades del diario vivir de la empresa. Claro, ya que están tomando nota, dentro del activo circulante van a haber cuentas que no las vamos a considerar de actividades operativas. O sea, no todas las cuentas del activo circulante o del pasivo circulante son correspondientes a las actividades de operación. Por ejemplo, hace un rato les hablaba de las inversiones a corto plazo, ¿verdad? De que yo, pues, tuve la idea de comprar valores negociables, títulos al corto plazo y, pues, a manera de invertir, ¿verdad? Yo compré, qué sé yo, pagarés, compré acciones. Bueno, acciones quizás no son al corto plazo, pero sí puedo pensar en títulos que tienen un vencimiento de días o de meses, principalmente títulos que yo puedo comprar que sean de deuda con el fin de que yo gane intereses. Entonces, esas son inversiones al corto plazo que para mí son activos. Fíjense que esas cuentas se relacionan con actividades de inversión, a pesar de que están en el corto plazo. Solo con el hecho de que se llamen eh, inversiones al corto plazo, pues ya sé que son actividades de inversión, ¿verdad? O si se llama valores mobiliarios o valores, sí, valores mobiliarios al corto plazo, títulos valor negociables al corto plazo, títulos negociables. Bueno, todas esas cuentas que significa que yo estoy invirtiendo, entonces no son de operación, son de inversión. Y se diferencian de las actividades de operación porque las actividades de inversión realmente pues no son como que del diario vivir de la empresa. O sea, eh, está bien, está muy bien que yo invierta de esa forma, comprando valores, gano intereses, pero bueno, eh, no es como que mi giro normal de negocio, ¿verdad? No es como que mi actividad de todos los días, no es como que el objetivo fundamental del negocio no es ese, a eso me refiero. Entonces, para quienes están tomando nota, lo que tiene que ver con el objetivo fundamental del negocio está en las actividades de operación. Ahora, dentro de las actividades de inversión, lo que sí está, sí o sí, sin discusión alguna, pues es todo el activo de largo plazo, todo el activo fijo, todo el activo no corriente. Por ejemplo, yo tengo una cuenta que se llama propiedad, planta y equipo. Es una actividad de inversión porque me está reflejando eh, inversión de largo plazo, me está significando inversiones cuantiosas, me está significando bienes inmuebles y no solo bienes inmuebles, todas las cuentas del activo no corriente, mobiliario y equipo, maquinaria, equipo de cómputo, vehículos,
herramientas, todo eso que se deprecia, todo ese activo no corriente son actividades de inversión. Ok, y la última agrupación de actividades son las de financiamiento. ¿Qué está dentro de las actividades de financiamiento? Todo lo que se relaciona con deuda financiera, jóvenes. Por ejemplo, dentro de mi pasivo corriente, para que vean que no todo el pasivo corriente se relaciona con actividades de operación. No todo, porque sí mencioné la cuenta proveedores o cuentas por pagar o cuentas por pagar comerciales, que sí son actividades de operación. Pero si dentro del pasivo corriente tengo una cuenta que se llama documentos por pagar a corto plazo o préstamos al corto plazo o pagarés al corto plazo, entonces esas son deudas financieras del corto plazo y es actividad de financiamiento. Eh, y lo que está prácticamente obligado a incluirse dentro de las actividades de financiamiento es todo el pasivo de largo plazo, todo el pasivo no corriente. Hipotecas, préstamos bancarios, préstamos hipotecarios, pagarés a largo plazo, bonos a largo plazo, todo lo que tenga que ver con deuda financiera de largo plazo son actividades de financiamiento. Pero también hay que mencionarlo, todo lo que tenga que ver con el financiamiento interno, no solo con el financiamiento externo, que es a través de acreedores, sino que también a través de socios, a través de accionistas. Entonces, por ejemplo, si yo saco al mercado una nueva emisión de títulos llamados acciones preferentes, por decir algo, entonces eso se relaciona con actividades de financiamiento, las acciones preferentes, las acciones comunes, así como yo puedo emitir títulos de deuda, ya sea al corto o a largo plazo para obtener financiamiento, pues así también puedo emitir títulos de participación, que esos pues generalmente tienen que ser a largo plazo, ¿verdad? Definitivamente, llamados acciones comunes u ordinarias o acciones preferentes puede ser también. Y todo lo que tiene que ver con ese tipo de títulos está relacionado con actividades de financiamiento. Entonces, miren, es como que yo les hubiese ahorita distribuido todo el balance general en 3 grupos. Actividades de operación. Bueno, tienen cuentas de activo circulante y de pasivo circulante. No todas, pero tiene cuentas de activo circulante y pasivo circulante. Actividades de inversión. Tiene cuentas de activo circulante, como las inversiones al corto plazo, pero tiene todas las cuentas del activo no corriente o activo fijo. Actividades de financiamiento. Bueno, tiene cuentas de pasivo circulante cuando tienen que ver con deuda financiera y tiene todas las cuentas del pasivo de largo plazo o pasivo fijo o pasivo no corriente y también tiene las cuentas del capital o patrimonio. Entonces así está como que ya distribuido el balance general en 3 grandes grupos de actividades. Y es que lo que ocurre, jóvenes,
es que todas las cuentas del balance general las vamos a tener que agrupar en estos tres tipos de actividades. Entonces, aquí está la pregunta. Todavía me quedan como 5 minutos, afortunadamente. Aquí está la pregunta que a lo mejor varios de ustedes se han estado haciendo. Porque esta pregunta muchas veces me la hacen, muchas veces no me la hacen, pero se quedan con la duda. Entonces, eh, a ver, voy a regresar para acá, rapidito, aquí. Entonces yo les decía que cuando aumenta un activo, eso es una salida de dinero. Entonces, no sé si a ustedes les pasó por la mente, pero si aumenta caja y bancos es una cuenta de activo. Bueno, si aumenta caja y bancos, ¿por qué se va a considerar una salida de dinero? No sé si a ustedes les causó la inquietud que estoy diciendo. ¿Qué pasa con la cuenta caja o caja y bancos? O a veces es solo bancos. O a veces hay varias cuentas que tienen que ver con lo que respecta a caja. Por ejemplo, a veces hay caja chica y hay caja y bancos, ¿verdad? O a veces hay efectivo y equivalentes. O sea, en lugar de que se llame caja o caja y banco, se llama efectivo y equivalentes. Entonces uno dice, pero ¿qué pasa con eso? ¿Cómo lo puedo comprender? ¿Cómo lo puedo digerir? La disminución de un activo, como el saldo de caja de la empresa, se tiene que tomar como un origen de flujo de fondos, porque se libera el dinero que ha estado inmovilizado en el activo y puede emplearse para un propósito. Por otro lado, un incremento en el saldo de caja de la empresa se considera una aplicación o un uso o una salida del flujo de fondos porque el dinero adicional se inmoviliza en el saldo de caja de la empresa y por estar inmovilizado se le considera una aplicación de fondos. Y esto lo explica el autor Lawrence Kittman. O sea, cuando uno analiza todo esto de los flujos provistos y fondos aplicados o entradas y salidas de dinero, siempre la cuenta caja es como que la que no cuadra, no encaja, no se ajusta a la explicación que uno está comprendiendo, ¿verdad? Pero yo diría que la cuenta caja pues tiene esa peculiaridad, ¿verdad? De que cuesta como amoldarla. Entonces uno lo que tiene que entender es que si un activo disminuye y eso crea fondos, eso significa una fuente de fondos, pues estamos diciendo de que precisamente por liberarse el dinero que había estado inmovilizado, porque así es como está disminuyendo la cuenta caja, es que se considera un origen. Por el contrario, si la cuenta caja o la cuenta efectivo está incrementando su saldo de un año en comparación al otro, pues significa de que hay dinero, hay más dinero ahí estancado, estacionado, inmovilizado. Y por eso el autor Gitman le llama aplicación o uso de fondos, ¿verdad? Porque realmente no están siendo eh, provechosos o aprovechados o productivos. Bueno, eh, a grandes rasgos, ya faltando un minuto para las 7, a muy grandes rasgos, esta es la estructura que va a tener el estado de flujos de efectivo que vamos a estar haciendo.
se las doy a conocer porque muchas veces me dicen es que yo no le encuentro ni pie ni cabeza al estado de flujos de efectivo y necesito como cierto molde, como una guía de cómo tengo que trabajarlo. Entonces, a muy grosso modo, esta es la estructura que va a tener el estado de flujos de efectivo en sus tres categorías de actividades. En actividades de operación, en actividades de inversión y en actividades de financiamiento. Yo los estoy viendo o escuchando, mejor dicho, el próximo martes, una semana, ¿verdad? Así que les deseo buen descanso. En esta semana pueden aprovechar para hacer su laboratorio. Así que, bueno, hasta donde puedan llegar, ¿verdad? Porque el estado de flujos de efectivo no lo van a poder hacer. Por lo menos no, sí, no lo van a poder hacer. Pero todo lo que concierne a razones financieras lo pueden hacer muy bien, a clasificación de cuentas, a estructurar balance, estructurar estado de resultados. Todo eso lo pueden hacer muy bien. Que tengan feliz noche, jóvenes. No se les olvide su asistencia. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche, Lick.